favor inclinen sus cabezas. Señor, yo te doy gracias por este día, te damos gracias por estar acá, Señor, poder abrir tu palabra. Yo te pido que seas tú el que hables, Señor. Señor, tu palabra es poderosa. Tú hiciste el mundo, Señor, a través de tu palabra. Tú hablaste y eso se hizo. Señor, que esta palabra sea tan poderosa en cada una de las personas que van a escuchar, para que sean transformadas definitivamente, Señor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que esa transformación, esa metamorfosis que tú haces, ocurra hoy día. Que no sigamos atrapados en cosas que no son tuyas, Señor. Libéranos, Dios mío. Libéranos a través de tu Espíritu Santo y danos esa convicción de ser hijos tuyos, porque esos somos, y poder ser como son tus hijos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Ya. La semana pasada hablé largamente sobre la naturaleza divina y me gustó el tema. Por lo tanto, voy a seguir un poco en eso, porque es algo muy importante que nosotros debemos entender. La naturaleza divina que tenemos, que somos participantes. Y voy a leer una parte de lo que leí la semana pasada para partir de ahí. Dice Simón Pedro, esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, y leí del 1 al 12, pero ahora voy a leer del 1 al 4. ¿Ya? Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el poder se nos ha dado mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nuestra naturaleza divina empieza a actuar cuando nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo. Si nosotros no huimos del mundo, no vamos a poder participar de la naturaleza divina. Yo quería recalcar esto porque esto es fundamental para un hijo de Dios. Si tú no tienes la naturaleza divina, quiere decir que sigues en el mundo y no eres cristiano. Así de simple, o sea, no hay término medio, no hay línea del medio, ni gris, hay blanco o negro. Jesucristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Por lo tanto, cuando tú no tienes la naturaleza divina, no estás viviendo en el reino de Dios, no eres cristiano. Es tan verdad esto. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, la traducción de naturaleza, la palabra latina griega physis, dice que es el original, hace referencia a la forma innata en la que crecen espontáneamente plantas y animales. O sea, la naturaleza es el medio donde nosotros crecemos. Una naturaleza divina no puede crecer en el medio del mundo, en la naturaleza del mundo. O estamos en el reino de Dios para que esta naturaleza crezca, o estamos en el mundo. ¿Me están entendiendo? No podemos vivir en las dos partes a la vez. Eso es imposible. Y les explicaba la semana pasada que un pez no puede vivir fuera del agua, no puede vivir fuera de su naturaleza, donde él crece, donde él se desarrolla. Así nosotros no podemos vivir en el mundo y tener esta naturaleza divina, porque no podemos crecer, nos vamos a morir en el mundo. ¿Tiene sentido esto para ustedes o no? Entonces deben orar al Señor para poder obedecer y salir del mundo. ¿Quieren ser cristianos? ¿Quieren ir a estar con el Señor eternamente? ¿Quieren vivir de verdad con Dios? La única manera es que salgan del mundo. Salgan de la naturaleza del mundo. En 1 de Pedro 2, el 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido,
Esto lo he leído muchas veces. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, justo, perfecto, misericordioso. Esas son las virtudes de nuestro Dios. Es poderoso, todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Esas son las virtudes de nuestro Dios. Y dice que nosotros somos linaje escogido, o sea, tenemos la simiente, la herencia de Dios. Él es nuestro Padre, entonces nuestro linaje viene directamente de Dios, por eso que tenemos esta naturaleza divina. Y dice que somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes reales del Rey, de la realeza, del Señor, de Jesucristo. Somos sus sacerdotes. Somos una nación santa. Debemos abandonar el pecado. Debemos abandonarlo completamente. Para anunciar las virtudes, dice, adquirido por Dios, por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que Él derramó hasta la última gota para rescatarnos y para comprarnos de la esclavitud de Satanás. Él nos compró. Si tú crees que te compró, tú eres libre de Satanás. Así te hayan entregado a Satanás. Así te hayan hecho lo que te hayan hecho. Ritos satánicos en contra tuya. Si tú crees que esa sangre se derramó por ti, tú eres libre. Absolutamente libre. Debemos creer, nuestra fe hace que la palabra se cumpla en nuestras vidas. Entonces dice que adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros debemos anunciar esas virtudes. ¿Cómo anuncio yo las virtudes de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Hablando? ¿Diciendo cuáles son las virtudes del Señor? ¿O mostrando al Señor? Nosotros debemos ser espejos de Jesucristo, donde Él se pueda mirar y reflejarse. Pero esa tiene que ser una iglesia santa, sin mancha, sin intereses propios, sin buscar cada uno lo suyo, sus propios intereses, sino que entregarse al Señor para poder entregar su vida por el que dio la vida por ustedes y por mí, por supuesto. Yo debo entregar mi vida para que Él se refleje en mí. Tengo que ser santo, porque si estás lleno de manchas, traten de verse en un espejo que está todo cochino. ¿Se pueden reflejar? ¿Se pueden ver ustedes? Entonces Dios tampoco se puede reflejar en nosotros si nosotros seguimos atados a las inmundicias del hombre anterior, de la mujer anterior, de la vieja naturaleza. Esa naturaleza murió y fue transformada y fue puesta una naturaleza divina para que Dios se reflejara en cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Hechos 9, del 1 al 9. Es la conversión de Saulo. Este pasaje ha sido pero riquete estudiado por todo el mundo y dicho y todo. Pero vamos a sacar algo, varias cosas, no algo, varias cosas. Y que espero que salgan más todavía cuando esté hablando. Hechos 9, 1 al 9. Saulo, o sea Pablo, estaba persiguiendo a los cristianos y matándolos. Los metía presos y algunos los mataron. Por lo tanto era un asesino. Ese es Pablo. Y aquí viene lo que pasa con él. Saulo, en el 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Los del camino son los cristianos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a parar ahí. Entonces aquí hay varias cosas, pero yo encuentro 2 o 3 que son importantes, ¿ya? Primero, que él era un asesino y que perseguía a los cristianos. O sea, no había nadie más en contra en ese momento que los cristianos que Saulo. Nadie más difícil de convertir que Saulo. Era el hombre más enemigo de Jesucristo. Por lo tanto, imposible, nadie se acercaría a hablarle a él, ningún cristiano, porque los quería matar, simplemente por eso. Pero miren lo que hace Jesucristo. Se le aparece, él lo ve y le dice por qué lo persigue a él, a Jesús. Cuando nosotros hablamos mal de los que estamos aquí, estamos hablando mal del Señor, muchas veces. Por lo tanto, cuando tú hablas mal de un hermano o de un cristiano, estás hablando mal de Jesucristo. Él se siente ofendido, como si lo hicieras con él. Eso es lo que dice aquí: ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a sus seguidores, ¿ya? Y después dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente él se dispuso a servir a Dios. O sea, la conversión de él fue así. Y saben, nosotros nos hemos encontrado, muchos de ustedes han estado en la presencia de Dios muchas veces, algunos años están pasando por la presencia de Dios. Y ninguno de ustedes tenía la dureza de corazón que tenía Pablo o Saulo. Y es una vergüenza que ustedes, estando en la presencia de Dios, sigan sin disponerse para el Señor. Sigan creyendo que esto es un juego. Cuando Pablo se levantó, se dio cuenta que no podía ver. Y estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Estuvo 3 días en ayuno total, orando. Si vamos a Hechos 26, 12, 18, es cuando él cuenta esta experiencia. Ahí nos vamos a dar cuenta. Él estuvo allí 3 días después que se encontró con Dios, con Jesucristo, en ayuna total. No bebió ni comió, dice ahí. ¿Se dieron cuenta de eso, no? No bebió ni comió, o sea, fue un ayuno total durante 3 días. No tomó ni agua, nada. Y oró durante 3 días. Dice, cuando Pablo relata su conversión en Hechos 26, del 12 al 18, voy a leer. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, le está contando un rey, ¿no es cierto?, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí dice, después que le dice por qué me persigue y repite todo lo que aconteció, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, el Señor, Él vio a Jesucristo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Jesucristo se le aparecía a Pablo. Y a mí esto me da una envidia santa, porque yo quiero eso, que se me aparezca. Dice que nosotros debemos buscar su rostro mientras pueda ser allá. Yo quiero tener eso. Eso nos falta. Tenemos la presencia de Dios manifiesta, pero nos falta encontrarnos con Jesucristo, como lo hacía Pablo. Dice, y me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, ¿no es cierto? A quienes lo iban a perseguir, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan, y esta es nuestra tarea, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Ninguno de ustedes puede seguir atrapado en la potestad de Satanás. Si lo están haciendo, si siguen así, es porque están en desobediencia. Nada más que por eso. No hay excusa, no hay otra excusa. El Señor los liberó de las tinieblas y los puso en la luz. Los liberó de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces fueron liberados para que reciban, por la fe en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Herencia entre quiénes? ¿Entre quiénes es la herencia? No escucho. ¿Entre quiénes es la herencia? ¿Tenemos la herencia nosotros? ¿Tú eres santa? ¿Son santos ustedes? ¿Están viviendo sin pecado? Esa es la herencia que está hablando aquí. Quiero leer el pasaje 2 Corintios 6, del 14 al 18. Como dije al principio, cuando oré, la palabra de Dios es poderosa. Dios hizo el universo a través de su palabra. Él decía y se hacía. Esta es la misma palabra de Dios. Si nosotros escuchamos esta palabra y la creemos, debemos vivirla. Debemos vivirla y tenemos el poder de Dios detrás de esta palabra para poder vivirla. Si no lo hacemos es porque no creemos que esto es verdad. Si no estamos viviendo esta palabra es porque no creemos que la palabra es la verdad, que es el poder de Dios. Jesucristo no hacía oración para sanar a los enfermos, no hacía oración para sacar los demonios, Él ordenaba, porque su palabra era poderosa. Era suficiente para decir, sánate, y se sanaban. Reprendía al demonio fuera de él y salía. Nosotros tenemos que adornarlas con oraciones para que a ver si Dios pesca. Eso es falta de fe nuestra. Esta palabra, si tú tienes la naturaleza divina, si sale de tu boca, tiene que ser cumplida. Como Jesucristo, que en la tormenta Él se levantó y le dijo a la tormenta que parara y se paró la tormenta. No siguió. Su palabra era poder de Dios.
Pero él vivía en santidad absoluta. Y por eso él podía decir, cuando hablaba, de mí sale espíritu y vida. Por eso quiero que leamos y lo entendamos esto. ¿Quiénes somos? En este pasaje, en 2 Corintios, Pablo nos dice, ¿quiénes somos? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia, la rectitud, ¿qué compañerismo tiene con el pecado, con la degeneración, con la pornografía, con la fornicación, con la mentira? ¿Qué compañerismo puede tener la rectitud con todo eso? Con las malas palabras, cuando ustedes se juntan con amigos que solamente dicen garabato y se sienten bien ahí. ¿Qué compañerismo puede haber ahí? Cuando todas las bromas son de doble sentido, ¿qué compañerismo puede haber ahí? Eso está hablando aquí. ¿Qué compañerismo hay entre la rectitud y el pecado? ¿Qué compañerismo hay? Esa es la injusticia. Si tú te sientes bien en esos ambientes, créeme, estás muerto espiritualmente. Si tú pones la televisión y hoy día los artistas que se dedican al humor en Chile son grosería tras grosería y tú te sientes cómodo escuchándolo y te ríes de su grosería y no eres capaz de apagar la televisión, estás muerto, todavía estás muerto. Cuando tú tienes el Espíritu Santo vivo, no puedes escuchar esas cosas, te sientes mal y tienes porque el Espíritu Santo te obliga a apagar el televisor o cambiarlo. Si tú ves películas donde hay escenas de pornografía, porque es pornografía, y no te sientes incómodo o incómoda, quiere decir que estás muerta o muerto. No has crecido espiritualmente, como para que el Espíritu te diga, te prenda la luz roja y te diga eso no se puede ver, porque te estás ensuciando. Dice después de esto, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, escuchen esto, sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Somos templos del Dios viviente, por eso tenemos esa naturaleza divina y no podemos ensuciarnos. Cuando nos encantan esos amigos que toman al lado nuestro y se emborrachan y dicen dobles sentidos y dicen garabato y nos gusta estar en ese ambiente, estamos muertos. El Espíritu no está dentro tuyo, tú no eres templo del Espíritu Santo. Debes salir de ahí, arrancar, huye por tu vida, porque te vas a morir en ese mundo. Habitaré, voy a leer lo último, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, escuchen esto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que estoy diciendo. No toquen lo inmundo, no se ensucien más. Quieren ser santos, quieren ser verdad, cambiar este país, queremos tomar esta nación, es así, es así. No podemos seguir siendo tibios, si no vamos a llegar a ninguna parte. Es frustrante. El Señor viene a buscar y viene a manifestarse un cuerpo que es santo, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que es de verdad. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor nos reciba?
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto lo dice Jesucristo, no yo. Y ustedes siguen al mundo felices. Hay niños que están escuchando música satánica, que están en esta iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Están jugando con Satanás directamente. Y no les incomoda. O sea, quiere decir que están muertos. Para mí es muy angustiante todo esto, de verdad. Es muy angustiante porque yo sé la realidad espiritual de todos ustedes. Pero basta con conseguir ahí. Basta de que yo sea un sacador de demonios. Yo saco los espíritus inmundos para que ustedes puedan obedecer, no para que sigan desobedeciendo y después vengan a mí cuando ya no dan más de demonios porque los tienen atrapados, no pueden dormir y ya los pensamientos ya no los dejan. Entonces cuando están cansados, entonces vienen a mí para que yo les saque los demonios para seguir haciendo lo mismo. Basta de eso, iglesia, basta. Yo no quiero ser más un sacador de espíritus inmundos. Yo quiero ayudarlos a que ustedes obedezcan y sean santos de una vez por todas. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que significa ser hijo de Dios? ¿Se dan cuenta, no? Lo que Dios nos está ofreciendo aquí. Él considerarnos hijos. Pero ¿cómo nos considera? ¿Cómo nos recibe? Yo quiero ser insistente en esto, apartándonos del pecado definitivamente, apartándonos del mundo que nos ensucia, para poder tener esta naturaleza divina y ser solución para este mundo, solución para los enfermos, solución para los que están endemoniados, solución para los que se están muriendo. La única manera que yo pueda ayudar es cuando yo tengo esa naturaleza divina que el Señor nos participa y ser un hijo de Dios. ¿Cómo somos hijos? Aquí lo dice bien clara. Apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros padre. Inmediatamente dice, yo voy a ser tu padre. ¿Saben lo que es eso? Tener a Dios como padre. ¿Tú crees que Satanás puede contigo cuando Dios es tu padre? ¿Y te domina tu mente y hace lo que quiere contigo, Satanás? Es porque tú no estás haciendo esto, no te estás apartando de lo inmundo. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Remárquenlo, subrayenlo, Todopoderoso. No hay nada que ese Dios no pueda hacer, ninguna promesa que no pueda cumplir. Si no está pasando en ti porque tú estás desobedeciendo, tú eres el problema. Y no le echen más la culpa al empedrado, a Satanás, a lo que me hicieron. No le echen más la culpa, obedezcan y crean en este Dios Todopoderoso. Ustedes son hijos de Dios. No pueden seguir atrapados en las mentiras de Satanás. Amén, digan. Están todos callados. Amén. Vamos a hacerlo, ¿no? Esta palabra tiene que ser para transformarlo, no para que ustedes se achaquen y vamos a seguir pecando. Los veo tan tristes, tan serios. Es para alentarlos para que dejen el pecado, si esto se puede. No sirve la culpa, no sirve para que se sientan culpables por lo que estoy diciendo. Dejen el pecado y obedezcan. Eso es lo que hay que hacer. Dice el Señor. Y no solo esto, no solo somos hijos y hijas del Señor Todopoderoso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si en verdad permanecéis, ¿cómo se recibe la reconciliación? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, y yo, Juan Manuel, soy ministro. Amén. Pasemos a Pedro,
1, del 15 al 25 voy a leer. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la frase más importante de este pasaje. Siempre que uno lea un pasaje tiene que leer, buscar cuál es el mensaje más importante dentro de este párrafo. Siempre hay una palabra más importante. Entonces, ¿cuál es? Sed santos porque yo soy santo. Aquí hay una petición clara de Dios para los cristianos. Entonces el 15 parte así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En el trabajo tú no tienes que ser diferente que acá. Debes ser santo igual como apareces aquí. En el estudio tú tienes que ser santo o santa, igual como apareces aquí. Y no disimulando que no eres cristiano o que no eres cristiano. Debes mostrar tu santidad con orgullo. Toda nuestra manera de vivir, en todas tus áreas. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga toda la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse en temor. Teman al Señor. ¿Saben? Los demonios tienen más temor que ustedes. Porque ellos creen y tiemblan. Ustedes pecan y ni se arrugan. Yo lo digo porque cuando llegan a mi casa me dicen, hice tal cosa, esto. No hay ni siquiera un llanto de arrepentimiento. Yo cuando peco, lloro y me arrepiento inmediatamente. Y no quiero hacerlo nunca más. No resisto, aborrezco el pecado. Eso es lo que ha hecho Dios en mi corazón. Y Dios sabe que es verdad, por eso lo estoy diciendo. Él es mi testigo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí está de nuevo. Fueron rescatados, fueron sacados de la vana manera de vivir. ¿Están haciéndolo? ¿Están viviéndolo eso? Si fueron sacados por la sangre de Jesucristo, no fue por cualquier precio, fue el precio más alto que se ha pagado en la historia del mundo por la libertad nuestra. Que valga la pena ese precio. Hagamos que el Señor se sienta orgulloso de haber pagado el precio por nosotros. Y no andemos dando pena por el mundo, escondiendo que somos cristianos para no dejar mal al Señor. No puede ser eso. No puede ser. Ya. ¿Dónde queda? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por amor de vosotros, dice aquí, pero yo digo nosotros, porque yo me incluyo. Este cordero sin mancha, ¿no es cierto?, sin contaminación, se entregó por amor de nosotros. En este tiempo nosotros tenemos lo mejor, nos tocó la mejor parte, vivir como cristianos en un tiempo que no se nos persigue, teniendo el poder de Dios y todo el favor de Dios a favor nuestro, en nosotros, y no hacemos nada de lo que debemos hacer. Nada. Dice por amor a nosotros, a vosotros, ¿no es cierto?
Y saben, y se entregó un cordero santo, sin mancha. Dice aquí, sin contaminación. Al Señor se le entrega lo mejor. No podemos ir todos sucios todos los días a estar con el Señor para que nos limpie de nuevo esa sangre. El Señor quiere hombres y mujeres limpias, santas, para estar con Él. Él nos recibe, Él nos recibe. En su misericordia a lo mejor, pero no recibe, no está a gusto con que uno vaya todo cochino todos los días. De nuevo me caí, Señor, perdóname. De nuevo me caí, perdóname. Perdóname, y perdóname, y perdóname. Arrepiéntanse. Sientan arrepentimiento, no digan tanto perdón, no se acostumbren a pedir perdón. Arrepiéntanse, es pedir perdón y no hacerlo más. Eso es arrepentimiento. Y Jesucristo decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está a la mano, está aquí. Eso es. Dice, quien resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, resucitó Jesucristo a los muertos para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas. Y escuchen por qué son purificadas sus almas. Léanlo bien, subráyenlo. Porque esta es la palabra, este es el secreto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por vivir esta palabra. Vívanla. Y van a ser purificadas vuestras almas. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. O sea, somos santificados mediante la obediencia. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. Aquí está nuestra esencia. Nuestra naturaleza no es una simiente corruptible, la simiente es Jesucristo, santa, pura. Esa es nuestra simiente, esa es nuestra raíz. De ahí nosotros descendemos los cristianos. Se acabó la maldición de antes, de nuestro hombre viejo. Tenemos la bendición de ser de la simiente de Jesucristo. Somos sacerdotes reales, somos linaje escogido, no somos más la ruina de pecadores que son los cristianos hoy día, que dan pena. Pero nosotros somos una iglesia que estamos viviendo un avivamiento, ¿no es cierto? Y aquí hay mucha gente que está camino a la santidad. Pero no somos mejores de los que están afuera, porque nosotros tenemos mucho más responsabilidad, porque estamos teniendo la presencia manifiesta del Señor. Por lo tanto, tenemos mucho más que hacer que los que están afuera, que no tienen lo que tenemos nosotros. Tenemos mucho más responsabilidades, debemos ser santos. Debemos hacerlo. Debemos obedecer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra poderosa que le decía yo, que el Señor decía al principio, en Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la palabra de Dios. Él dice y se hace. Esa es la palabra. Y esta es esta palabra, esto que estamos hablando ahora. ¿Por qué en nosotros no pasa así? Se dice y se hace. Yo quiero ser santo. O sea, tiene que ser así de fácil. Pero nosotros no creemos. Le decimos al enfermo, sánate, y se tiene que sanar. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Es así. Esos somos los cristianos. Eso fue la herencia que nos dejó Jesucristo. Y nosotros la estamos derramando todos los días, derrochando. Y vamos a ser juzgados por lo que se nos dio y no hicimos. Nosotros no vamos a ser juzgados solamente por nuestros pecados. No, es por lo que no hicimos también. El Señor nos ha dado mucho a nosotros y nos van a juzgar por lo que no estamos haciendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, dice la palabra. Estoy hablándole cera yo, le estoy advirtiendo, hermano. Ustedes deben hacer lo bueno. Deben predicar la palabra, deben hablarle a los demás con desesperación y mostrar la santidad para que tengan una
naturaleza divina y los demás se puedan convertir cuando ustedes hablen espíritu y hablen vida. Eso sale de cuando uno tiene la naturaleza divina. Y termino. Esta palabra que vive y permanece para siempre, esta palabra que es poderosa, que es incorruptible, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra es eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Después, en 1 Pedro 2, del 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia. Escuchen esto. Voy a insistir en esto. Esto es lo que tienen que hacer para ser santos. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, eso de hacerse el cristiano y no son, y que por dentro tienen la embarrada, eso no más. No más hipocresía. ¿Ya? Envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta es la leche espiritual no adulterada, lo que yo le estoy hablando. Yo no le estoy diciendo para que ustedes se sientan cómodos. Yo quiero incomodarlos para que sean de verdad. Y vivan, y deseen esta leche no adulterada, y la vivan. Y no la adulteren ustedes tampoco, no la ensucien. ¿Me están entendiendo? De eso se trata. Ese debe ser nuestro anhelo, poder vivir esta palabra completa, sin adulterarla, sin sacarle hoja, sin hacerse los desentendidos, como que no entiendo lo que me están diciendo. Y para terminar, en Juan 8, 48 al 59, voy a leer. Por favor, aquí terminamos. Vayan a esa, quiero que la lean. Esta es una discusión entre Jesucristo y los fariseos, ¿ya? Y yo quiero que pongan atención. Aquí hay varios puntos que el Señor me mostró que es bueno que los analicemos y que entendamos. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le están diciendo a Jesucristo, ¿ya? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Están escuchando? El que guarda mi palabra, aquí hay un secreto. ¿Cómo nosotros vamos a vivir eternamente y no vamos a morir? Guardando su palabra. La ley, esos que dicen que la ley ya no es, que todo es por gracia, aquí dice Jesucristo claramente, si ustedes cometen pecados van a morir. La única manera que ustedes no mueran es guardando esta leche no adulterada. ¿Me están entendiendo? Anótenlo, por favor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sí. No, ahora sí que Jesucristo la embarró. Aquí sí que se cayó. Dice, ahora sí. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estos son los incrédulos. Muchos de nosotros somos fariseos y no creemos esta palabra. Por eso no la vivimos, porque no creemos que esto es cierto. Por eso creemos que esto es una fábula, que a lo mejor sí, pero ¿y si no es? ¿Y si no es? Eso es lo que están diciendo ellos. Porque si creemos, tenemos que hacerlo. Es urgente porque te puedes morir hoy día. No tienes tiempo para no morir. Porque si te mueres hoy día y estás en pecado, vas a morir en la segunda muerte y te vas a ir al infierno eternamente. Entonces, si no creemos, y por eso que como relativizamos todo, porque este es el mundo de la relativización, no creemos y no lo vivimos. Pero hay que hacerlo con desesperación. Yo me desespero cuando veo que hay gente que yo creía que iban bien y no están bien. Me desespero.
Porque yo veo la urgencia y ustedes no la ven. Y por eso esta prédica, porque estoy desesperado por ustedes. Hay desesperación en mi corazón por ustedes. Dice, Abraham murió, profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Escuchen esto. Ellos no le conocen. ¿Por qué? Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ellos decían que lo conocían a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen que conocen a Dios? Pero no están viviendo como debieran vivir. Es porque no lo conocen. Porque si lo conocieran estarían desesperados por vivir esta palabra. Estarían desesperados por vivir esta palabra. Pero están súper cómodos viviendo su vida y olvidándose de lo importante, de lo urgente. Entonces por eso dice aquí, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que lo conozco sería mentiroso como vosotros, porque ustedes dicen que lo conocen y no lo conocen. Sería mentiroso como ustedes, dice Jesucristo. Pero le conozco y guardo su palabra. Conocer a Dios trae como consecuencia lógica guardar su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Tenía mucho menos que 50, ¿cierto? Tenía 30 y tanto, ¿cierto? En ese momento. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí esto es tremendo. Porque ahí está demostrado que Jesucristo es Dios. Porque primero dice yo soy, y ese es el nombre de Dios. Y segundo, está diciendo antes que Abraham, yo soy. O sea, Él es Dios. Aquí es su declaración es Dios, y que siempre fue. Y que fue inmolado desde el principio. Y que fue, y por eso que decía acá, que fue sacrificado en el año 0 para gloria y honra de nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en este tiempo maravilloso que es vivir en el reino de Dios. Porque en el Antiguo Testamento no tenían este reino. No tenían, el reino no estaba a la mano, como dice Jesucristo. Cuando Él viene, arrepiéntanse, el reino está aquí. Se ha acercado, está a la mano. En inglés dice, está a la mano, está aquí, podemos vivir en Él. Eso es lo que nosotros debiéramos estar gozando y no sufriendo por nuestras desobediencias. Y termino. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Ese es nuestro Jesucristo, nuestro Rey, a quien servimos. Y quiero que demos un paseo por sus milagros. Vamos a ir a Mateo 4:24. Me voy a mover en Mateo nomás, ¿ya? Para que vean ustedes el poder de la palabra. El poder con que Él se movía. ¿Por qué quiero que veamos eso? Después, al final le voy a decir. Esto es lo último que vamos a ver. Mateo 4:24. Dice así. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así de simple. Y los sanó. Ese es Jesucristo. Decía, sánate, sale demonio, y los sanaba. Todos, enfermedades, atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos.
Vamos al 8:16. ¿Sí? Bien saltado. 8:16. Por ahí mismo en Mateo. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. Con la palabra, fuera, sánate. Ese es Jesucristo. Esa es la palabra, ese es el poder de la palabra. ¿Me están entendiendo? Eso es un cristiano. ¿Y lo sanó a quién? A todos. ¿Y por qué ahora no se sanan todos? ¿Por qué de repente cuando hay un milagro en una iglesia se celebra y se da adelante y da testimonio? Si todos tienen que sanarse y todos los demonios tienen que salir. Ante un cristiano no se pueden resistir. Eso es una iglesia cristiana. ¿En cuál estamos? En el 8:16. Vamos al 12:22. Ahí mismo, 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Más que sí, ¿no es cierto? Más que sí. Vamos al 14:14. Yo quiero que ustedes entiendan lo que quiero. El punto es que la palabra es suficiente cuando nosotros la vivimos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A todos los enfermos. ¿Quiénes están enfermos? Todos, ya, sánense. Tuvo compasión, los sanó a todos. Ese es Jesucristo. Esa es nuestra herencia, hermanos míos. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra naturaleza divina. Sigamos, 15:30. Este es un recorrido por todos los milagros que hizo él. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, escuchen, cojos, ciegos, mudos, mancos. ¿Sabes lo que es un manco? Le falta un brazo. Y, ¿qué dice? Y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Esa es nuestra herencia. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban a Dios de Israel. Gracias, Señor, por esto. Porque esta palabra es verdad y es para nosotros. Él nos dejó y nos dijo, cosas mayores harán ustedes. ¿Dónde están esas cosas mayores? Nos falta la fe, nos falta la obediencia. No estamos haciendo lo que Dios cree, para lo cual Él murió. Estábamos en el 15, ¿no es cierto? Vamos al 17, que es el penúltimo y falta otro más, ¿no? 17. 17, 18. 17, 18. Dice así. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Fuera. Se acabó. Ya. Y el último 21, 14. Y este me gustó a mí. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Este es nuestro Jesucristo. Él nos dijo, como yo fui enviado, así los envío a ustedes, a todos ustedes. Así que empiecen a hacer esto, a vivir esta palabra, a vivir en esta naturaleza divina que Él nos participa y a hacer los milagros que Él hacía. Ese es nuestro legado y lo debemos mostrar, debemos hacerlo. Amén. Entonces ahora vamos a sanar a todos los que están enfermos aquí, porque así es aquí, y vamos a sacar y vamos a pedirle al Señor, cada uno de ustedes, que puedan ser los hijos de Dios que Él pretende, y no más la desobediencia y echarle la culpa al empedrado, que es que no puedo, que a mí me hicieron tal cosa. Esas son puras mentiras. Ustedes tienen que creerle a Dios y salir de los que están atrapados. Amén. Bien, vamos a orar entonces.
Señor Jesucristo, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, Señor, con tu presencia. Derrama tu gloria, Señor, y tu misericordia, que la necesitamos. Ven, Señor, ven con tu poder. Saca toda soberbia que hay en nosotros, toda soberbia que hay en esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Toda resistencia a la obediencia, Señor, sácala de este lugar. Toda falta de fe en tu palabra, Señor, también fuera de este lugar, fuera de esos espíritus. Y pon obediencia en cada uno, Señor. Saca todas esas mentiras que fueron puestas en los corazones de tus hijos para ser atrapados por el enemigo. Libera, Señor. Libera tu iglesia. Yo te pido, Señor, yo clamé anoche por la liberación definitiva de tu iglesia. Señor, que no sigan atrapados en pecados, en mentiras.